Mi hermana se fue a la cama con mi esposo y mi madre guardó el secreto para proteger a su preciada hija, pero en la celebración del bebé recibirán una grata sorpresa. Soy Celeste, tengo 29 años y soy una empresaria común con una familia solidaria y buenos amigos, o al menos eso creía. Hasta ahora, mi vida iba bastante bien, todo cambió cuando escuché una conversación que no estaba destinada a mí. Pero me alegra haberla oído, porque de lo contrario, no sé cuánto tiempo más mi familia habría mantenido la fachada de ser la familia perfecta, cuando en realidad son solo un grupo de mentirosos. Ayer por la noche, durante la cena familiar del fin de semana en casa de mi hermana Sofía, escuché a mi madre y a ella charlando. Normalmente, intento ignorar sus conversaciones privadas, pero anoche fue diferente. Seguro te preguntarás por qué suelo ignorarlas. Básicamente, todo se remonta a cómo Sofía y yo crecimos. Perdimos a nuestro padre cuando éramos adolescentes, y mi madre nos crió como madre soltera desde entonces. No me malinterpretes, no es que menosprecie las luchas que enfrentó por nosotras. Realmente admiro a mi madre por ser tan valiente y por inculcarnos esas cualidades. Pero el problema con mi infancia fue que siempre me hizo sentir excluida. Verás, Sofía ha sido siempre la hija favorita. Ella era tranquila y más femenina, lo que mi madre prefería, mientras que yo era más rebelde y escandalosa. Siempre parecía que mi madre elegía a Sofía por encima de mí en todo, tenían sus propios chistes y secretos, que no lograba entender. Me sentía fuera de lugar en mi propia casa. Era como vivir con extraños. Eventualmente, Sofía y yo nos distanciamos, porque ella sentía que para acercarse a mamá, debía alejarse de mí. Así que, crecí anhelando la atención que no recibía de mi familia, y cuando finalmente la obtuve de mi esposo actual, Nicolás, no dudé en integrarlo a mi vida familiar. Él trabajaba en una empresa con la que colaboré, y así nos conocimos, empezamos a salir rápidamente, y antes de darnos cuenta, estábamos casados. Mi negocio prosperó aún más, y Nicolás decidió unirse a mí. Así que he estado trabajando con él desde hace un tiempo. Sé lo que dicen sobre no mezclar trabajo y vida personal, pero han pasado 2 años desde nuestro matrimonio, y todo iba bien hasta que empezó a desmoronarse. Después de casarme con Nicolás, las cosas con mi familia también parecieron mejorar. Les agradaba Nicolás, y eventualmente, todos nos convertimos en una familia feliz. Mi madre todavía se inclinaba más hacia Sofía, pero no me importaba tanto porque tenía a Nicolás a mi lado. Estaba realmente feliz por Sofía cuando se casó con Tomás hace un año, e incluso más feliz cuando anunciaron hace semanas que esperaban un bebé. Sentía que finalmente tenía la familia que siempre había deseado. Hasta anoche, fue entonces cuando descubrí que todo era una mentira. Como mencioné, después de casarme con Nicolás, las cosas mejoraron con mi madre y Sofía. A menudo aún me dejaban de lado, pero también intentaban mostrarme que seguía siendo parte de la familia, y eso era suficiente para mí, pero, evidentemente, decidieron aplastar la poca esperanza que tenía de una familia feliz. Ayer, todos estábamos en casa de Sofía para la cena familiar de fin de semana. Todo iba bien, disfrutamos de una buena velada, pero lo que sucedió después de la cena me volvió loca. Nicolás y yo casi nos íbamos, pero tuve algunos inconvenientes con mi atuendo, así que terminé yendo al baño mientras él me esperaba en el auto. El baño de la habitación de invitados era el más cercano, así que sin pensarlo más, fui allí. Mi madre y mi hermana debieron pensar que ya me había ido, porque en pocos minutos, escuché pasos apresurados llegar a la habitación de invitados, seguidos de susurros. Estaban discutiendo sobre algo, y era mi madre quien decía lo agotador que era mantener la farsa y que ahora empezaba a sentirse culpable. También temía que alguien descubriera algo. Estaba confundida, pero no muy preocupada, pensando que esto debía ser uno de sus chismes habituales. Estaba a punto de salir a hacerme notar cuando escuché mi nombre. No era mi nombre lo que me llamó la atención, sino lo que dijo Sofía. Dijo que yo era tan ingenua que mi madre no tenía por qué preocuparse porque me enteraría pronto. ¿Pero enterarme de qué? Esa era la pregunta que me asaltaba. Así que me quedé allí, escuchando su conversación. Esta fue una de las mejores y peores decisiones de mi vida. Lo peor porque si no hubiera escuchado esa conversación, no estaría hecha un mar de lágrimas como estoy ahora. Lo mejor porque me alegra saber quiénes son los traidores en mi vida. Resulta que mi esposo Nicolás me fue infiel hace unos meses. ¿Y puedes adivinar con quién? Sí, exactamente. Nicolás se acostó nada menos que con mi querida hermana Sofía. Me dolió profundamente. Pero lo que más me dolió fue que incluso cuando mi madre se enteró, no se lo contó ni a Tomás ni a mí. Decidió mantenerlo en secreto. Debes pensar que lo hizo para no herir mis sentimientos o algo así. Esa sería la razón lógica, ¿verdad? Pero la verdad es que no quería arruinar el matrimonio de Sofía con Tomás. Obviamente, esa era la razón. Todo siempre se trató de Sofía, su niña adorada. Como si esa mujer tuviera la audacia de acostarse con el esposo de su hermana, y mi madre aún decidiera premiarla. Me rompió el corazón. Era como si mi infancia se repitiera una y otra vez. Esta vez, ni siquiera tenía a Nicolás para salvarme de todo esto,
porque él también formaba parte de arruinar mi vida feliz. ¿Puedes imaginar el caos en mi mente en este momento? Anoche, simplemente lloré en silencio en el baño, me quedé oculta hasta que Sofía y mamá salieron de la habitación. Y una vez que se fueron, decidí salir solo para encontrar a Nicolás aún esperándome en el auto como el esposo perfecto que era. Pero todo era una mentira, ¿verdad? Y en ese momento, odiaba mirarlo, odiaba a los tres. Desde que llegamos a casa, los he estado ignorando a todos. No sé por qué se supone que debo confrontarlos después de saber que la vida que estaba viviendo no era más que una ilusión. No he enfrentado a ninguno de ellos desde que me enteré del secreto. Ni siquiera sé si confrontarlos me ayudaría en este momento, estoy destrozada. Ahora, aquí estoy escribiendo sobre esto porque no sé qué más hacer, así que, chicos, por favor, necesito su ayuda. No sé cómo manejar esta situación porque ahora todo lo que veo es mi vida desmoronándose, y no puedo hacer nada al respecto. ¿A quién debo acudir en busca de consuelo? Porque las personas en las que confié toda mi vida son las que la rompieron, realmente no sé qué hacer ahora. Así que si pueden sugerir algo que pueda ser útil o tal vez algunos consejos sobre cómo manejar la situación, les estaré muy agradecida. Actualización 1. Hola chicos, aquí estoy de nuevo, han pasado 2 días desde mi última actualización, y solo quiero hablar sobre algunas cosas. Finalmente siento que estoy recuperando el control de mis emociones. Sé que eran caóticas en mi publicación inicial, y quizás parecía una tonta emocional, tal vez lo fui, pero mi mente finalmente se ha calmado. He tomado una decisión. Pero antes de entrar en eso, fui a responder algunos comentarios. Primero, gracias a todas las personas que estuvieron a mi lado, reconfortándome en los momentos en que mi propia familia me traicionó. Y ahora, a los comentarios desagradables que señalaron que era una cobarde por quedarme en silencio, quiero que piensen desde mi perspectiva. Para mí, todo iba tan bien como podía, y cuando esta bomba cayó sobre mí, me quedé en estado de shock, sentí que mi mente se detuvo. Simplemente no sabía qué hacer más que salir de allí lo más rápido posible. Fue mala suerte que tuviera que irme con el responsable de mi miseria, pero eso no me convierte en una cobarde. Muchos de ustedes pensaron que debería enfrentar a los tres juntos, o hablar con Tomás sobre todo esto. Pero creo que eso sería demasiado fácil para ellos, y por mucho que los ame, no merecen la misericordia de que simplemente los confronte y los deje ir. Eso no va a pasar, les serviré una venganza fría. El mundo también debe conocer a mi familia perfecta, y sí, definitivamente informaré a Tomás sobre esto, pero no iré directamente a hablar con él. Eso sería demasiado simple, quiero hacerlo con impacto. Así que estoy tratando de recopilar todas las pruebas que pueda en su contra, y hasta ahora, mi investigación avanza lentamente, pero no me doy por vencida, para nada. Además, he tomado otra decisión. Puede que piensen que estoy yendo a extremos y que estoy tomando una decisión apresurada, pero he decidido divorciarme de Nicolás, no puedo quedarme con un hombre que me engañó con mi propia hermana y luego siguió actuando como si todo estuviera bien. Así que sí, presentaré una demanda de divorcio pronto. Pero antes de eso, necesito un plan para la venganza, los tres aún no tienen idea de que conozco su secreto. Es increíble cómo son tan buenos actores, pero ayer noté un poco de incomodidad entre ellos. Supongo que no se puede ocultar la culpa por mucho tiempo, ¿verdad? Pero aparte de eso, están fingiendo que todo está bien, mi madre y Sofía están organizando la fiesta del bebé y me dejan completamente fuera, como siempre. Y honestamente, me alegro porque de lo contrario seguro acabaría explotando contra ellas. Pero mi furia sigue siendo la misma, así que en este momento, estoy trabajando para obtener algunas pruebas en su contra para poder exponerlos ante todos los que conocemos. Solo espero que esta idea funcione y realmente pueda hacerles sentir el dolor que me causaron. Llámenme cruel, pero esto es lo único que me mantiene en pie ahora, les actualizaré una vez que descubra exactamente qué hacer. Actualización 2. Hola chicos, estoy de vuelta y probablemente noten cuán emocionada estoy por el tono de mi escritura. Apenas ha pasado una semana desde mi última actualización, y acabo de encontrar una prueba crucial, esto será perfecto para mi plan de venganza. Como mencioné en mi última actualización, estaba tratando de recopilar evidencia del secreto que mi madre, Sofía y Nicolás habían estado guardando. Pero no había podido encontrar nada útil por mi cuenta, así que decidí tomar medidas extremas. Contraté a un chico del departamento de informática de mi empresa para hackear el teléfono de Nicolás. Y como su teléfono había estado conectado a la red Wi-Fi de la empresa tantas veces, fue un trabajo fácil acceder a toda la información. Después de eso, fue bastante sencillo rastrear todo y obtener la evidencia que necesitaba. El teléfono de Nicolás estaba lleno de mensajes de texto entre Sofía y él, hablando sobre toda la aventura. Y para mi sorpresa, no fue solo una vez como había asumido, resulta que Nicolás y Sofía se juntaron por primera vez durante un viaje de camping con amigos. Tomás y yo no pudimos ir porque yo tenía compromisos laborales y él no se sentía bien.
Este viaje ocurrió hace unos 2 meses, entonces, nosotros, como parejas que confiamos ciegamente, no imaginamos que nuestras parejas harían esto a nuestras espaldas. Fuimos lo suficientemente comprensivos como para no interrumpir sus planes, pero esto fue lo que obtuvimos a cambio. Eso no fue todo, no fue la única vez que Sofía y Nicolás nos engañaron. Después de regresar a la ciudad, se encontraron varias veces bajo el pretexto de trabajo. Incluso tenían selfies íntimas que debieron tomarse durante sus citas secretas. Todo esto estaba en una carpeta oculta en el teléfono de Nicolás. Pero ahora que teníamos acceso a su teléfono, nada estaba fuera de límites. ¿Pueden creer que continuaron viéndose durante aproximadamente un mes antes de detenerse? Solo dejaron de hacerlo cuando mi madre lo sorprendió en pleno acto. Nicolás había ido a casa de Sofía mientras Tomás estaba fuera visitando a su familia. Mi madre, que se había mudado con Sofía porque se sentía sola, llegó inesperadamente y lo descubrió todo. Estás pensando, bueno, ¿cómo lo sé? Todo está claro en su cadena de mensajes. Planeaban encontrarse mientras Tomás y mi madre estaban fuera, luego el mensaje estresado de Nicolás a Sofía preguntándole qué harían al respecto, y el mensaje reconfortante de Sofía a Nicolás diciendo que no tenían que preocuparse porque mamá había prometido mantenerlo en secreto. Todo estaba allí para que yo lo viera, bueno, un secreto que finalmente salió a la luz. Así que mi madre había sabido de esto durante todo un mes. Bueno, permíteme reformular eso, mi madre tuvo un mes completo para contárselo a Tomás y a mí, y no lo hizo, todo porque quería salvar el matrimonio de su hija favorita, como dijo en la conversación que escuché. Ella dijo que solo mantenía este secreto porque no quería que el matrimonio de Sofía y Tomás se viera afectado. ¿Y qué hay de mi matrimonio? No le importaba ni un poco. Si pensaste que estaba enojada cuando escuché su conversación, entonces ni siquiera puedes imaginar lo furiosa que me sentí al descubrir toda la verdad. Todo esto fue una locura, y había estado ocurriendo durante 2 meses, mientras Sofía esperaba un bebé. Ahora incluso me pregunto si ese bebé es de Tomás o de Nicolás. Lo único bueno que salió de que mi madre descubriera todo esto fue que les pidió que dejaran de verse. Esa fue su única condición para quedarse callada sobre el asunto, y lo hicieron. Después del incidente, no hubo más mensajes coquetos de ninguno de ellos. Y ahora tenía toda esta evidencia, capturas de pantalla de sus conversaciones y las selfies que se tomaron juntos, y eso es suficiente para exponer a estos mentirosos. Sé que algunos de ustedes pueden pensar que esto es demasiado cruel, pero necesito un buen escenario para exponerlos a todos. Así que planeo hacerlo en la fiesta del bebé de Sofía. Sé que estoy llevando las cosas al extremo, pero honestamente, siento que se lo merecen. La fiesta del bebé de Sofía es dentro de 2 semanas, y les informaré cómo va todo. Solo espero que mi plan funcione perfectamente. Actualización 3 chicos, estoy de vuelta y finalmente me vengué. Fue una locura, y sinceramente, me siento mal por todo esto, pero tenía que hacerlo. Estaba demasiado herida como para dejarlo pasar. Así que esta tarde fue la fiesta del bebé de Sofía. Han pasado solo unas horas desde que estalló todo el caos en la vida del trío mentiroso. Como ya mencioné, fue un evento grandioso, y Tomás se esforzó al máximo para asegurarse de que Sofía se sintiera genial en su fiesta del bebé. Invitaron a todos sus amigos y familiares cercanos, y realmente sentí pena por Tomás antes de que todo sucediera. Estaba realmente emocionado desde que se enteró de la noticia del bebé. Me sentí culpable al pensar en destrozar sus sueños, pero tenía que hacerlo. En la fiesta, una vez que todos llegaron, fingí querer hacer un discurso y hablar sobre algo que había preparado para Sofía. Tanto Sofía como mi madre parecían sorprendidas y contentas por esto. Empecé suavemente, hablando sobre la increíble relación con mi madre y Sofía, esperando que Sofía también pudiera compartir eso con su bebé. Ambas estaban radiantes de orgullo. Mientras pronunciaba este discurso, comencé una presentación de diapositivas de fotos de Sofía y mi madre desde que ella era pequeña, justo detrás de mí. Todos parecían asombrados por mi emotivo discurso, incluyendo a Nicolás y a Tomás. Y luego se volvió desagradable. Comencé a hablar sobre cómo esperaba que Sofía pudiera ocultar los errores de su hijo, sin preocuparse por cómo podría afectar a los demás, como lo hizo mi madre. De repente, todos parecían confundidos, pero esa expresión de confusión se convirtió en shock cuando la presentación de diapositivas detrás de mí mostró las fotos de Sofía y Nicolás, y las capturas de pantalla de sus mensajes. Todos comenzaron a susurrar mientras el pánico invadía el rostro de mi madre y de Sofía. En cuanto a Nicolás, simplemente se quedó atónito, sin saber cómo reaccionar. Pero la reacción que me hizo sentir más culpable fue la aparición de lágrimas en los ojos de Tomás cuando miró las imágenes. Simplemente se levantó y se acercó al escenario, mirando más de cerca todos los textos. Simplemente me preguntó, como un loco, si todo esto era cierto, y le di un sombrío asentimiento. Y para colmo, anuncié mi divorcio allí mismo. Le dije a Nicolás que podía recoger sus cosas y que pronto recibiría la notificación de divorcio. En este punto, Sofía intentó acercarse a Tomás, pero él salió del lugar, dejando a Sofía llorando al lado de mi madre. Pero cuando mi madre intentó consolar a Sofía, fue otra escena.
Sofía comenzó a gritarle a mi madre sobre cómo todo era culpa suya y, en lugar de permitir el comportamiento inmaduro de Sofía, debería haberla guiado por el camino correcto. Ella seguía gritando mientras todo lo que mi madre decía era que lo hizo para salvar el matrimonio de Sofía. Bueno, yo salí de allí después de eso. Les había dado a todos un buen espectáculo para disfrutar, y mi trabajo estaba hecho. Desde el momento en que salí de la casa, mi teléfono ha estado sonando constantemente. Sofía me está culpando por arruinar su vida, mientras que Nicolás quiere hablar conmigo. También ha estado en casa, pero no lo dejé entrar. Esta era mi casa, y no iba a permitir que un infiel entrara. Han pasado solo unas horas desde que se fue, y finalmente, ha dejado de intentar comunicarse conmigo. Aún hay muchas cosas dando vueltas en mi mente, así que decidí escribirlo todo aquí, y simplemente no puedo dejar de pensar si lo llevé todo a un extremo. ¿Qué piensan ustedes? Actualización 4. Sé que han pasado 3 meses desde mi última actualización, pero he tomado el tiempo necesario para dejar que todo el lío en mi vida se asiente un poco antes de escribirles una actualización. ¿Adivinen qué? Me estoy divorciando. Sé que esta no es una noticia nueva, pero finalmente, mi caso está en curso en el tribunal, y espero que mi divorcio se finalice en unos meses. Bueno, ese no es el único caso de divorcio que está en marcha en este momento. Tomás también ha solicitado el divorcio contra Sofía. Después de todo el escándalo que ocurrió en la fiesta, Tomás estaba demasiado furioso, e incluso exigió una prueba de ADN para el bebé. Como dije, no podía estar demasiado segura sobre el padre del bebé, ya que Sofía estaba con 2 hombres al mismo tiempo. Y para sorpresa de todos nosotros, nuestras sospechas resultaron ser ciertas, y resultó que Nicolás era el padre del bebé. El día que llegaron los informes de ADN, Tomás solicitó el divorcio, y supongo que aún la habría perdonado en caso de que el bebé fuera suyo. Me sentí muy mal por Tomás. Estaba tan emocionado por el bebé, pero era mejor estar lo más lejos posible de esos mentirosos. Ahora, pasando a la pareja madre-hija inseparable. Sofía cortó todo contacto con mi madre. Sofía culpó a mi madre por el divorcio y lo que le sucedió, y supongo que eso fue injusto. Mi madre solo estaba tratando de salvar su matrimonio, pero ahora no había matrimonio que salvar. Y mi madre merecía ser excluida de la vida de su hija adorada por todos los años que me hizo sentir excluida en mi propia casa. Dado que Sofía había estado apoyando financieramente a mi madre todo este tiempo, mi madre quedó indefensa después de que Sofía la dejara de lado. ¿Y pueden creer que la mujer vino a mí en busca de ayuda? Como pueden imaginar, le cerré la puerta en la cara, y ahora ella está sola en un hogar de ancianos. Yo diría que es culpa suya. Las acciones de mi hermana la llevaron a conseguir un trabajo insignificante, ya que dejó su empleo tan pronto como se casó con Tomás. Tenía sentido para ella, ya que Tomás ganaba bien y no tenía problemas con eso. Pero ahora, cuando Tomás la ha echado de su vida y de su casa, ella está sola en un apartamento barato, muy embarazada y tratando de llegar a fin de mes. Ahora, en cuanto a mi querido esposo, pronto a ser ex esposo, ese tipo se metió en un gran lío. Como les dije, estaba trabajando en mi empresa, y pensé que no mezclaría mi odio personal hacia él con el trabajo. Pero él tuvo que arruinar eso cuando se acercó a mí en la oficina para hablar, ya que lo había estado ignorando. El idiota hizo un escándalo. Bueno, las cosas se pusieron un poco violentas de su parte, y esto hizo que lo despidieran de mi empresa y lo incluyeran en la lista negra de nuestra industria. Ahora, simplemente está viviendo con uno de sus amigos y esperando que alguna empresa lo contrate. En cuanto a mí, he estado bastante ocupada, manejando mi negocio y el caso de divorcio que tengo. Pero supongo que mantenerme ocupada en este momento es bueno para mí, ya que no permite que pensamientos negativos se me vengan a la mente. También he comenzado terapia, y bueno, últimamente, como todo este trauma ha sido demasiado para mí, espero que mi estado mental mejore con el tiempo. Bueno, eso fue todo lo que tengo que compartir sobre esta fase caótica de mi vida, pero quería agradecer a todos los que llegaron hasta el final por estar aquí para mí a lo largo de todo esto. Si quieres ver otra historia igual de impactante, aquí te dejo una que no te puedes perder. Si te gustó esta, compártela con tus amigos para que más personas puedan descubrir el canal. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente.